Muy buenas noches a todos, muy buenas tardes. Ya estamos avisando para transmitir en vivo. Hola Georgette, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Vamos a quitarle un poco de luz porque aquí. ¿Cómo estás, Araceli? ¿Cómo está la familia García Galindo? Muy buenas noches, qué gusto saludarles. ¿Cómo estás, Betty? Bendiciones. Amada Patti, muy buenas noches, bendiciones, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bendecidos hijos de Dios, del Dios viviente, qué gusto saludarles, muy buenas noches. Saludo con mucho cariño a todos nuestros hermanos que están conectándose para recibir, que todos recibamos una enseñanza de parte de Dios, ¿verdad? De cómo debemos alabar y adorar en su santuario. Y bueno, pues es lo que Dios nos ha dado y estamos para compartir este mensaje de vida que Él tiene para todos nosotros. Deseamos que el grupo de alabanza se conecte, ¿verdad? Para que aprendamos todos cómo debemos alabar y adorar a Dios. ¿Cómo estás, Bertita? Dios te bendice, amada hermanita. Te mandamos un fuerte abrazo también a ti. Sí, muy buenas tardes. Es un gusto saludarles a la distancia, pero es un gusto también, ¿verdad? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenas tardes. Bueno, entre la tarde y la noche, pero en realidad ya es de noche, ¿verdad? Ya está oscureciendo, ya es de noche. Y bueno, ¿les parece bien que iniciemos con una oración todos juntos? Tú en casita, yo por acá, que es tu casa. Y oremos para que pues Dios nos revele su palabra y su palabra penetre en nuestro corazón, para que dé ese fruto precioso que Dios está esperando con paciencia, ¿verdad? Hola, Cassandra Bella, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bendiciones. Te mandamos un fuerte abrazo. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Marinita, ¿cómo estás? Bendiciones. ¿Cómo estás, Yareli? Un abrazo a Oliver, muy buenas noches, bendiciones, bienvenida. Linda, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida también. Toda la familia Martínez, bienvenidos también. Bueno, entonces, demos gracias al Señor para que podamos recibir la palabra en nuestros corazones. Amén. Bien, oremos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, venimos delante de ti, ante tu presencia, a bendecirte y agradecerte, Señor, el honor de ser hijos del Dios vivo y verdadero, por el puro afecto de tu voluntad. Padre, te bendecimos, Señor. Anhelamos conocerte más y más y entrar a tu presencia como es digno de entrar en tu presencia, Señor, con acción de gracias, con alabanza, con adoración, con frutos de labios que confiesen tu santo, poderoso nombre. Te amamos, Padre. Te bendecimos, Señor, porque tuya es, oh Señor, la magnificencia, el poder, la gloria, la honra, el honor. Tú creaste todas las cosas, las que están en los cielos, las que están en la tierra. Todo fue creado por ti y para ti. Y tuyo es el imperio, tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuya es la honra. Tú eres excelso, Señor, sobre todas las cosas. Y eres digno de ser alabado, digno de ser adorado. Te damos gracias, bendito Padre, porque en nuestro Señor Jesucristo está completa la deidad, la plenitud de la deidad, Señor. Eso te ha complacido, Padre. Y nosotros nos sentimos muy honrados de recibir tu palabra en nuestro espíritu, Señor. Porque tu palabra se discierne por el Espíritu, Señor. Por eso andas buscando adoradores que te adoren en espíritu y en verdad. Y tu palabra se conecta con nuestro espíritu, esa parte de nuestro ser que es nueva en nosotros, Señor, porque tu palabra es espiritual y toca nuestro espíritu, Señor. Te damos la gloria, la honra y la alabanza en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Hola, Marieta, ¿cómo estás? Georgette, muy buenas noches. Bienvenidos todos, bienvenidas todos. Bueno, vamos por favor a nuestra Biblia y vamos a continuar con el estudio de la alabanza y de la adoración. Y vamos al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 6.
Capítulo 1, versículo 1, perdonen ustedes. Capítulo 1, versículo 1. Hebreos 1:1. Dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Su Hijo hizo el universo, así lo dice, el cual, el Hijo, siendo el resplandor de su gloria, el Señor Jesús es el resplandor de la gloria de Dios, ¿cómo no amarlo? Y la imagen misma de su sustancia es la imagen de la sustancia de Dios, de todo su bien. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Dios sustenta todas las cosas, el universo, con la palabra de su poder. Date cuenta quién es nuestro Dios, quién es nuestro Padre Celestial. Hola Alice, bienvenida, muy buenas noches. Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Porque, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú? Dios no le dijo a ninguno de los ángeles: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Cómo engendró el Padre al Hijo? Cuando lo introdujo en el mundo. Cuando lo introdujo en el mundo y María, ¿sí? Vino la sombra del Espíritu Santo sobre María y Dios el Padre estaba engendrando a su Hijo en un vientre humano. Así fue como lo engendró. Dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré a él padre, y él me será a mí hijo? Y otra vez, cuando introduce al primogénito es el primero. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, el Padre Celestial introdujo a su Hijo, ahora aquí dice primogénito, el primero, en el mundo. Dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios tienen la instrucción del Dios Padre de adorar a Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús es digno de toda adoración. Hola Pati, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida también. Adórenle todos los ángeles de Dios. Versículo 7 dice, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus. Los ángeles de Dios, los ángeles de luz, son espíritus. Nadie los ve, ¿sí? A menos que Dios lo manifieste por alguna situación, se pueden manifestar esos ángeles. Pero no andamos buscando la manifestación de los ángeles, porque si nosotros hiciéramos eso, hay un ángel caído llamado Diablo Satanás que nos puede hacer el favor y engañarnos y desviarnos de la palabra de Dios. Nosotros no andamos buscando las manifestaciones, ¿sí? Versículo 7, ciertamente de los ángeles dice, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo, o sea, más de su Hijo Jesús, del que fue engendrado e introducido en el mundo, más del Hijo dice, tu trono, oh Dios. Dios reconoce que aún siendo el Hijo engendrado en un cuerpo humano, sigue siendo Dios. Más del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor,
En el principio fundaste la tierra. La palabra de Dios no se contradice. El Verbo, que es el Hijo de Dios, siempre ha estado, siempre estuvo, siempre estará. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Por eso dice, tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. No son todos, hablando de los ángeles, espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿por qué debemos de adorar nosotros, los hijos de Dios, al Señor Jesús? Porque Dios se agrada con esto. ¿Por qué? Porque Él es digno de toda alabanza, digno de toda nuestra adoración. Toda la creación, amados hermanos, está llamada a adorar a Dios. Adorar a Dios. Toda la creación. Ya vimos, en este caso, los ángeles. También el sol está llamado a adorar a Dios, al Señor Jesús. La luna, las estrellas, los cielos de los cielos, las aguas, los reyes, los jóvenes, los ancianos, todos. Vamos a verlo. Vamos al Salmo 148. Vamos al Salmo 148. ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que adorar? Porque Él es digno. Y porque es un mandamiento de Dios. Pero ni siquiera porque Dios nos los mande lo adoramos, sino porque Él es digno. Hay tanto que agradecerle que lo menos que podemos hacer es adorar al que nos ha amado de tal manera. ¿Cómo no amar al que nos ha amado de tal manera? Salmo 148. ¿Tienes tu Biblia a la mano? Esto es genial. Pero si no la tienes, no te preocupes, yo lo leo por ti. Salmo 148, versículo 1, dice, alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna. Dios dice, sol y luna, alaben al Señor. Alabadle vosotras todas, lucientes estrellas, alaben. Alabadle, cielos de los cielos, alaben. Mi hermano Manuel Cepeda, muy buenas noches. Y las aguas que están sobre los cielos, alaben al Señor. Alaben el nombre de Jehová, porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Alabad a Jehová desde la tierra, los monstruos marinos, y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve, el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todo animal, reptiles y volátiles, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes, alaben al Señor, y también las doncellas, los ancianos y los niños, alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria es sobre tierra y cielos. Él ha exaltado el poderío de su pueblo, alábenle todos sus santos, todos sus apartados para Él, todos aquellos escogidos por Dios, alábenle los hijos de Israel, el pueblo a Él cercano, aleluya. ¿Por qué alabamos a Dios? Porque Él es digno. ¿Por qué alabamos al Señor Jesucristo, el cual, el Señor Jesucristo, en Él está completa toda la deidad? Si tú alabas al Señor Jesús, estás alabando al Padre, estás alabando al Espíritu Santo. Al alabar al Señor Jesús, alabas a toda la deidad. ¿Por qué lo alabamos? ¿Sabes por qué? Porque tenemos un corazón agradecido.
pero tenemos que alabarlo, como dice la palabra, en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu y la manera de conectarnos con Él es por medio de nuestro espíritu. Nuestra alma está siendo renovada, nuestro cuerpo es corrupto, va a regresar al polvo de la tierra, y ese espíritu nuevo que Dios nos dio es el medio por el cual nos comunicamos con Él, porque Dios es espíritu y la palabra de Dios se discierne por el espíritu. Vamos a decir que es como si fuera el idioma con el que nos podemos comunicar con Él. Entonces, cuando lo adoramos en el espíritu, entonces nuestra adoración llega a Él. Si lo adoramos en la carne, mira, es llevar bronce al templo. Si lo adoramos con las emociones, un día estamos en el cielo y otro día estamos debajo de la cama. No, debemos de adorarlo en espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Dice la Escritura que a tales adoradores Dios los anda buscando. Significa, cuando leo esa Escritura y digo, ay Señor, significa que son tan pocos los que hay. Y tú puedes decidir ser de esos pocos que adoran a Dios en espíritu y en verdad. ¿Sí? Para que tu oración traspase primer cielo, segundo cielo y llegues a la misma presencia de Dios y Él reciba esa adoración en espíritu como un olor fragante en la presencia del Señor. Quique, qué bueno que estás aquí, bienvenido. Qué bueno, me da mucho gusto que estás con tus papás recibiendo la enseñanza, gracias a Dios. Es importantísimo adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Él es digno. Apocalipsis capítulo 5, vamos a Apocalipsis capítulo 5, porque eso está aquí en la Escritura, hermanos. Vean, Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, dice así: y mire, y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero. Está hablando de quién? Del Señor Jesús, como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Aquí está narrando Juan lo que vio en el cielo, en el Espíritu. ¿Sí? Y dice aquí, versículo 8, y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. El Cordero es el Señor Jesús. Todos tenían arpas. Esos 24 ancianos tenían arpas. Arpas es un instrumento musical, ¿sí? Y copas llenas, y copas de oro, ¿las puedes imaginar? Copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Esas oraciones que llegaron a la presencia de Dios están en esas copas de oro. Ese olor fragante, llegan tus oraciones como olor fragante hacia Él. Y cantaban, estos ancianos cantaban. Significa que no nada más hay alabanza y adoración aquí en la tierra, hay alabanza y adoración en el cielo. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo, la letra de este canto es: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios. Con tu sangre nos has rescatado para Dios. Cuando recordamos la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, que se dio a sí mismo solo por amor a nosotros, ¿cómo no le vamos a agradecer tanta bondad y tanta misericordia? ¿Cómo no lo vamos a adorar? Él es digno de ser adorado. Y dice aquí también, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios. La sangre del Señor Jesucristo, su cuerpo fue vaciado de toda su sangre. Yo creo que la necesitábamos toda para ser limpiados, ¿sí?
para ser purificados. Nos ha redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. De todo linaje, de todo pueblo, lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios. Aquí está, el Señor Jesús nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Los reyes llevan una corona, ¿verdad? Los reyes, con la gracia de Dios y por su misericordia, con su favor, alcanzaremos esa corona para reinar con Él. No porque quizá queramos reinar con Él, porque Él es el Rey de los reyes y el Señor de los señores, ¿sí? Dios nos permite y nos ayude a alcanzar esa corona por su gracia. Dice, reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz, el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Él es digno. ¿Por qué lo adoramos? Porque Él es digno. ¿Cómo lo debemos de adorar? En espíritu y en verdad. La carne no adora. Todo lo carnal que podamos tener no va a adorar al Señor. La carne se queda en la tierra. Lo que adora es el espíritu, cuando éste adora en verdad. Amén. Y dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. ¿Qué significa esto? Significa que el único que es adorado es el Señor Jesús. El único que se lleva toda la gloria es el Señor Jesús. Cualquier persona que quiera llevarse la gloria del Señor Jesús es desechado. Sus cantos no llegarán a la presencia de Dios. La carne no llega a la presencia de Dios. Solamente el Espíritu. Pensar que debemos de adorar. ¿Y cómo adoras? Adoras con el corazón. Adoras con el corazón. No hay otra manera de adorar más que con el corazón. Y Dios anda buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dice aquí, los 4 seres vivientes decían amén. Y los 24 ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. El único que es digno de ser adorado, el único que se merece toda la alabanza y toda la adoración es el Señor Jesús. Y a Él siempre toda la gloria. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Dónde dice eso? Vamos al Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 4. Versículo 22. Aquí está una plática del Señor Jesús con la mujer samaritana, junto a un pozo, que estaban sacando agua y todo eso, y ellos hacen una plática. Y entonces, versículo 22 le dice el Señor Jesús, vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Dios bendiga al pueblo de Israel. Dios bendiga al pueblo de Israel, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad
es necesario que adoren. Amén. Así lo dijo el Señor. Entonces, para que se manifieste la presencia de Dios en nuestras iglesias, para que se manifieste la presencia de Dios en nuestra vida, necesitamos hacer las cosas a la manera del Señor. Porque ahí se manifestará la presencia de Dios, ¿sí? Y habrá milagros, señales, prodigios. Aún en medio de la alabanza, los enfermos sanarán, los que estén endemoniados serán liberados, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. La alabanza y la adoración no es un preámbulo para los que llegan tarde. Con todo cariño lo menciono. Alguna vez, hace muchos años, también pensábamos, cuando habíamos nacido de nuevo, decíamos, bueno, al fin que está la alabanza. Vamos a llegar, ya se nos va a hacer tarde, no vamos al... Bueno, al fin que está la alabanza. En lo que termina la alabanza llegamos para escuchar la palabra. Pero nos perdemos de una gran bendición. Una gran bendición. La alabanza no es hacer tiempo para que lleguen los hermanos a la iglesia. La alabanza es un tiempo de intimidad con Dios. Es un tiempo en que Dios dispone nuestros corazones para escuchar su voz. Es un tiempo en el que nuestro corazón está conectado, nuestro espíritu está conectado con Dios para alabarlo a Él. Él no nos está entreteniendo en lo que llegan los hermanos. No. Es como llegar tarde a las bodas del Cordero. Cuando el Señor venga, no podemos llegar tarde. Nos perdemos una gran bendición de adorar a Dios. Cuando durante el tiempo de la alabanza y de la adoración no es algo para que nos sintamos bien nosotros. Lo hacemos para darle a Dios. Es un sacrificio, pero no porque nos duela hacerlo. Sacrificio y ofrenda es lo mismo. El Señor Jesucristo es el sacrificio que Dios se proveyó para cumplir las demandas de que el precio del pecado es la muerte. Dios sacrificó a su Hijo. Es una ofrenda de amor para nosotros. Cuando nosotros estamos alabando y adorando a Dios, le estamos dando a Dios fruto de nuestros labios que confiesan su nombre. Le estamos dando el reconocimiento que Él merece. Le estamos dando la adoración que Él merece. Entonces es un tiempo de darle a Dios, de compartirle a Dios lo mejor de nosotros. Lo mejor de nosotros es nuestro corazón, ¿sí? Nuestra vida, reconocer quién es Él delante de nosotros. Entonces todo eso nos prepara a nosotros para recibir la palabra de Dios, porque llegamos dándole a Dios, ofreciéndole a Dios. No son las canciones que me gustan, son las canciones que le gustan a Él. No son las que a mí me agradan o las que mejor me salen. No es eso. Es lo que más le agrada a Él. Porque lo que anda buscando son comunión con sus hijos. Comunión con sus hijos de espíritu a espíritu. Nos podemos comunicar con Él por medio de nuestro espíritu, porque Dios es espíritu. Entonces es un tiempo de gozo, los hijos de Dios reunidos, de gozo, de celebración, porque celebramos que Él vive, celebramos que Él es nuestro Dios eterno, celebramos su resurrección. Hay tanto que celebrar, y celebramos el día y agradecemos el día que fuimos salvos, y hay tanto que agradecerle a Dios. Entonces es el tiempo de darle a Dios, no llegar con el corazón vacío, porque no tenemos nada que darle a Dios, sino ese llegar con el corazón agradecido a Dios por lo que Él es, por lo que Él representa. Hola Chema, bienvenido mi hermano, toda la familia, bendiciones.
¿sí? Ese es el tiempo de alabanza, ese es el tiempo de adoración. Y es necesario, amados hermanos, que esto lo platiquemos, que esto el Señor nos lo revele. ¿Para qué? Para que aprendamos cómo hacer las cosas y el Señor se pueda manifestar libremente, haciendo lo que Él quiera hacer, tocando corazones, sanando enfermos, liberando endemoniados. Hay bendición en medio de la alabanza y de la adoración, y tiene que ser a la manera del Señor. Amén. Por ejemplo, una ilustración, bueno, no es una ilustración, es la verdad, ¿sí? Cuando el arca del pacto fue movida. Vamos hacia allá y vamos a ver qué pasó, ¿sí? Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 13, Primera de Crónicas, y vamos a ver cómo Dios dice cómo se deben de hacer las cosas. Dios ordenó cómo se tenía que construir el tabernáculo. Dios dio cómo se tenía que hacer la construcción del arca del pacto. Dios dice cómo se hacen las cosas. No es como queremos nosotros hacerlas, es como Dios quiere que se hagan, porque Él es el que nos dice la manera y la forma para que su presencia se manifieste. Primera de Crónicas, capítulo 13. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 13. Siempre es muy bonito, así como los sabios de Berea que checaban a Pablo, a ver si Pablo estaba diciendo la verdad, relacionado con las Escrituras. Ustedes como sabios, ¿sí? Chequen lo que dice la palabra de Dios, porque si no decimos la palabra de Dios, estamos hablando de nuestra cuenta. No, tenemos que hablar lo que dice la palabra de Dios, porque todos nosotros lo que queremos escuchar es la palabra de Dios. Amén. Primera de Crónica, capítulo 13, versículo 1. Vamos a ver esto que sucedió, lo vamos a leer, pero yo te voy a animar a que pongas mucha atención y te imagines todo lo que está pasando. Es como entrar a ver una película real de lo que sucedió, para que no se te olvide y podamos aprender más de la palabra, ¿sí? Dice Primera de Crónicas, capítulo 13, versículo 1. Entonces David tomó consejo con los capitanes de millares de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, consideró a Dios en esta decisión. Y si os parece bien, y si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel, y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Ya para este entonces ya había muerto el rey Saúl, ¿sí? Versículo 3. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros. Cuando el rey Saúl murió, los filisteos se apoderaron del arca del pacto y se la llevaron. Y entonces David dispone a recuperar el arca, ¿no? Versículo 3. Y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. El arca del pacto representa la presencia de Dios, ¿sí? Y versículo 4. Y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Entonces David reunió a todo Israel, desde Sior de Egipto hasta la entrada de Hamat, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Balá de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de allí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Versículo 7. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaban el carro. Y David y todo Israel se regocijaban delante de Dios con todas sus fuerzas, con cánticos, arpas, salterios, tamboriles, címbalos y trompetas. No olvidaron los instrumentos, ¿sí? Pero cuando llegaron a la era de Kidón, Usa, que iba a un lado del arca,
extendió su mano al arca para sostenerla, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió, porque había extendido su mano al arca y murió allí delante de Dios. Usa tal vez quiso ayudar para que no se deslizara, pero no podía tocar el arca. El arca representa la presencia de Dios. Y entonces, versículo 11, y David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo, ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? Y no trajo David el arca a su casa, a la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom, geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Cuando hacemos las cosas a la manera de Dios, cosas hermosas y grandes suceden. Pero cuando llevamos nuestras buenas ideas a la iglesia, cuando llevamos nuestras buenas ideas sin consultarle a Dios, pues a Él no le parece tan bien, ¿verdad? Según parece ser aquí. Bueno, vamos al capítulo 15, versículo 1, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo se debe de hacer. Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. En el versículo, vamos hasta leer hasta el versículo 3. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual él había preparado. ¿Sí? Dios dijo que fueran los levitas y los levitas lo tenían que hacer. Entonces cuando este varón llamado Usa, cuando se desliza y toca el arca, pues cae muerto. Bien, vamos a ver ahora, vamos al versículo 11. Y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abiatar, y a los levitas Uriel, Asaías, Joel, Semanías, Eliel y Aminadab, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos. Eso harán los levitas, pero tienen que santificarse, tienen que purificarse, tienen que ir a oración y hablar con Dios y ponerse a cuentas con Dios antes de servirle a Dios. Purificarse, ponerse a cuentas con Dios. ¿Sí? Vosotros que sois los principales padres de la familia de los levitas, santificaos, vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. ¿Sí? ¿Qué significa esto? A mí me dice esta palabra que todas las cosas tienen que ser hechas a la manera de Dios. ¿Sí? Todo tiene que ser, Dios lo diseñó todo y dejó las instrucciones precisas para todo. Entonces tenemos que hacerlo así, como Dios lo dijo. Versículo 14. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Hay que estar preparados para estar delante de la presencia de Dios. Hay que estar preparados, santificados. Eso significa ponerse a cuentas con Dios, pedirle perdón por los pecados. Y dice el Señor que el que dice que no ha pecado le hace a Dios mentiroso. Entonces, como todos hemos pecado delante de Dios, necesitamos estar limpios, perdonados, ¿sí? Con un buen corazón, con un corazón limpio para entrar en la presencia de Dios.
Versículo 14. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras. Puesta sobre sus hombros, y iban unas barras cargando el arca, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. Moisés lo dijo porque Dios se lo dijo a Moisés. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterios y arpas y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos Asaf, hijo de Berequías, y de los hijos de Merari, y de sus hermanos a Etán, hijo de Cusaías. Y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, Jaziel, Semiramot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Masías, Matatías, Elifeu, Micanías, Obededom y Jehiel, los porteros. Así Emán, Asaf y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronce. Y Zacarías, Asiel, y así, ¿no? Asiel, Semiramot, Ayel, Uni, Eliab, Masías y Benaya, con salterios sobre Alamot. Matatías, Elifeliú, Micnías, Obededom, Jeili y Asasías tenían arpas afinadas en la octava para dirigir. O sea que todo se tenía que hacer de la manera perfecta. Instrumentos afinados, cantores escogidos, ¿sí? Cantores escogidos. Versículo 22. Y que Ananías, principal de los levitas en la música, fue puesto para dirigir el canto, porque era entendido en ello. Significa que todos los cantos tienen que ir, pues, como deben ser, para Dios, ¿sí? Afinados, sobre todo los corazones, afinados los corazones, santificados con la palabra de Dios, dedicados a servir al Señor, ¿sí? Y dice aquí, pues tenían entendimiento en tocar instrumentos, en el canto, ¿sí? Y dice versículo 23, Berequías y Elcana eran porteros del arca, también podían estar en la alabanza, ¿verdad? Y Sebanías, Josafat, Natanael, Amasi, Zacarías, Benaya y Eliezer, sacerdotes, tocaban las trompetas delante del arca de Dios. Los sacerdotes tocaban unas trompetas, ¿sí? Obededom y Jeías eran también porteros del arca y estaban ahí. David, pues, y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obededom con alegría. Y ayudando Dios a los levitas, como se hizo a la manera de Dios, entonces Dios ayuda. Y dice, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros. O sea, todo estaba en orden. Actualmente en la alabanza que nosotros dirigimos al Señor, no tenemos que sacrificar novillos o carneros, porque el sacrificio perfecto ya lo hizo el Señor Jesucristo. Él es el Cordero inmolado que es digno de ser alabado y de ser exaltado. Pero vamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a alabar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén. Pero tenemos que tener el conocimiento de lo que estamos haciendo, que es una celebración solemne, es para Dios. No cualquiera entra en el tercer cielo, no cualquiera se presenta delante de Dios con un corazón extraño, no, porque ahí hay unos querubines que vigilan la presencia de Dios y guardan la presencia de Dios. Entramos en el nombre del Señor Jesucristo. Él es el Cordero inmolado, nos presentamos con la sangre preciosa de Cristo, nos presentamos delante con el sumo sacerdote,
¿sí? Nos presentamos con esa ofrenda agradable, con la sangre rociada, la sangre derramada en la cruz, nos podemos presentar, ¿sí? Pero también tenemos que adorar en espíritu y en verdad, con una actitud solemne, porque no nos presentamos en el grupo de alabanza y ahí se queda todo. En realidad nos estamos tratando de presentar en el tercer cielo, en la misma presencia de Dios. Por eso es en espíritu y en verdad. Amén. Dice versículo 27. Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca. Significa que la vestimenta tiene todo que ver. Pero estamos en tiempos modernos, podrían decir unos chavos. Los pantalones de mezclilla, pues es lo que gusta. ¿Qué crees? Amados hermanos, tenemos que hacerlo a la manera de Dios, ¿sí? Y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevan el arca. Y asimismo los cantores, todos iban vestidos de la manera como Dios quiere que lo hagamos, ¿sí? Con ropas dignas, ropas dignas. No estoy diciendo que portar un pantalón de mezclilla no es algo que es indigno, no es indigno para la vida común que podemos llevar todos los días. Bueno, cada quien, si no está haciendo nada incorrecto, pues no está mal. Pero para ir a la presencia de Dios, tenemos que llevar lo mejor que tenemos, nuestra mejor vestimenta. Las damas, no pantalones ajustados. ¿Por qué no queremos llevarnos la gloria? La gloria es para Dios. Los varones con camisita y una corbatita se ven muy bien. Una camisetita de cualquier color con una corbatita que tengan en casa, con un pantalón de vestir, se ve bien. No es algo que no podamos lograr. Es importante que lo hagamos a la manera del Señor, ¿sí? ¿Para qué? Miren, todas estas cosas sutiles que te tienen que platicar, se tienen que enseñar en la iglesia, es con la única finalidad que se manifieste la presencia de Dios. El tratar con estas cosas es tratar con nuestra carne. Si yo me tengo que poner, por ejemplo, un pantalón de una tela diferente a la mezclilla y una blusita no se transparenta, con un suétercito, con una situación, por estar en el grupo de alabanza, que para cantarle a Dios, mira, no tenemos problema con eso, porque la carne es la que a veces no se quiere sujetar a las ordenanzas de Dios, y entonces pues ahí Dios tratará con todos nosotros, ¿verdad? En esa etapa de nuestro crecimiento espiritual. Pero hacer las cosas a la manera de Dios siempre nos va a llevar a un nivel más alto, porque estamos mostrando al Señor nuestro verdadero corazón y nuestra verdadera intención de servirle a Él. Porque en esa área y en otras áreas, ¿verdad? Porque Él es digno. Porque Él es digno. Y en nuestra vestimenta se manifiesta lo que hay verdaderamente en nuestro corazón. Si mi corazón es limpio, me voy a vestir de una manera honorable. Si mi corazón todavía está en las etapas de la carne, primera etapa, segunda etapa, tercera etapa, pues se va a manifestar lo que verdaderamente hay en mi corazón. Pero por estar cerca de la presencia de Dios, ¿sabes qué? Es importante doblegar nuestra carnita, vestirnos de la manera honorable y servir a Dios como Él quiere que lo hagamos. Amén. Como Él quiere que lo hagamos. Y versículo 27 dice, y David iba vestido de lino fino, se puso lo mejor que tenía, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores. Y que Ananías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino.
De esta manera llevaba todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo, sonido de bocinas y trompetas y címbalos, y al son de salterios y arpas. Pero cuando el arca del pacto de Jehová llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. David danzaba para Dios, aunque su mujer lo juzgara. Él no danzaba para agradar a los hombres. No era una danza mundana, era una danza guiada por el Espíritu Santo que glorificaba, que alababa, que adoraba a Dios. Es bien diferente, muy diferente. Por eso es conveniente que no se hagan coreografías en la iglesia. ¿Por qué? Porque no son coreografías lo que necesitamos. Si hay una persona que está en el grupo de alabanza o no está en la alabanza y de repente se pone a danzar una danza que bendiga a los que están ahí, porque cuando viene del Espíritu Santo, bendice a los que están alrededor y se gozan de que un hermano le está danzando a Dios. Es algo que viene del Espíritu Santo de Dios. Pero cuando hay carne, en vez de enfocarnos en las cosas de Dios, se enfoca uno en las cosas de la carne de alguien y como que ya nos salimos de la presencia de Dios, porque pues Dios es santo, 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 y todo en su presencia se va a manifestar, ¿sí? Todo en su presencia se va a manifestar. Y entonces la esposa de David se burla de él, y entonces nunca pudo tener hijos, porque fue castigada por Dios. Nunca pudo tener hijos la esposa Mical, hija de Saúl, por burlarse de que David estaba danzando para Dios. Mirando por una ventana, vio al rey David que saltaba y danzaba y lo menospreció en su corazón. Las cosas que suceden en la congregación, que alaban a Dios, son para Dios, ¿sí? Dios es el que dirige, Dios es el que guía. Tenemos que tener todos un corazón limpio para que la presencia de Dios se manifieste. En la presencia de Dios hay milagros, hay señales. La palabra de Dios fluye, fluye, fluye. Los corazones son transformados. Los pecadores son, si alguien tiene un pecado ahí, son redarguidos. Y salimos todos, amados hermanos, bendecidos del servicio dominical o del servicio de los miércoles o del servicio, a cualquier servicio que vayamos de la iglesia, cuando tenemos una actitud hacia Dios, con un corazón limpio, haciendo las cosas a la manera de Dios. Las cosas fluyen, las vidas son bendecidas, el nombre de Dios es glorificado, el reino extendido, y a Cristo siempre toda la gloria. Amén. Entonces, bueno, gloria a Dios por todo lo que el Señor nos da. Vamos a seguir la próxima clase continuando con esta enseñanza acerca de la alabanza y de la adoración. Y vamos a ver también cómo es que nos presentamos delante de Dios en el tercer cielo. No nos quedamos aquí. Cuando adoramos en espíritu y en verdad, el Espíritu Santo nos lleva al tercer cielo y nos presentamos en la presencia de Dios, donde hay plenitud de gozo, y a Cristo siempre toda la gloria. Padre, te damos gracias por la palabra que nos has dado, que nos has hablado. Gracias, Señor, porque es tu Espíritu Santo hablando a nuestros corazones, tocando nuestras vidas, Señor, exhortándonos, edificándonos, consolándonos, Señor, que te necesitamos todos desesperadamente, Señor. Todos te necesitamos, Señor.
y te bendecimos, Señor, con todo nuestro corazón, porque tú eres digno de toda nuestra alabanza, tú eres digno de toda nuestra adoración. Gracias, bendito Padre, por la gracia que nos concedes de aprender de tu palabra. Gracias, bendito Dios, a ti sea toda la gloria, la honra y la alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén. Cecia, ¿cómo estás? Me da gusto saludarte también. Amados hermanos, muy buenas noches. Mañana sábado tenemos la reunión de oración a las 7 de la noche, no se lo pierdan, y vamos a estar atentos también, colaborando con los hermanos que les toque la oración de mañana. El domingo el servicio presencial en la iglesia, recuerden llegar temprano porque tenemos algo que darle a Dios, ¿sí? El fruto de nuestros labios hacia Él. No lleguemos con el corazón vacío, lleguemos a entrar por sus puertas con acción de gracias, dice la Escritura, por sus atrios con alabanza, dándole a Dios frutos de labios que confiesan su nombre en espíritu y en verdad, para que Él se lleve siempre toda la gloria, la honra y la alabanza. Recuerden que si hay grupo de preadolescentes el domingo en la Iglesia de México, en Valle de Bravo también, ¿sí? En las dos iglesias, grupo de niños, grupo de preadolescentes. Los jóvenes se quedan en el salón grande, bueno, el de Valle es más chiquito, pero se quedan ahí en el salón grande y todos vamos a servir a Dios y a gozarnos como hermanos, que somos la familia de Dios. Bendiciones para todos, el pastor les manda un fuerte abrazo, sus bendiciones siempre están sobre ustedes, que Dios les siga bendiciendo a todos. Muy, muy buenas noches.